tocó hablar el tema trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Los trastornos de la alimentación presentan una de las tasas de mortalidad más altas dentro del grupo de los trastornos mentales. Trastorno de pica. A. Ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un mes. B. La ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias es inapropiada al grado de desarrollo del individuo. C. El comportamiento alimentario no forma parte de una práctica culturalmente aceptada o socialmente normativa. Y D. Si el comportamiento alimentario se produce en el contexto de otro trastorno mental, por ejemplo, discapacidad intelectual, trastorno del desarrollo intelectual, trastorno del espectro del autismo, esquizofrenia o afección médica, incluido el embarazo, es suficientemente grave para justificar la atención clínica adicional. Trastorno de rumiación. Regurgitación repentina de alimentos durante un periodo mínimo de un mes. Los alimentos regurgitados se pueden volver a masticar o tragar o se escupen. La regurgitación repentina no se puede atribuir a una afección gastrointestinal asociada u otra afección médica. El trastorno alimentario no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno de atracones o el trastorno de evitación. Si los síntomas se producen en el contexto de trastorno mental, son suficientemente graves para justificar atención clínica adicional. Trastorno de evitación, restricción de la ingestión de alimentos. Trastorno alimentario de la ingestión de alimentos, por ejemplo, falta de interés aparente por comer o alimentarse. Evitación a causa de las características organolépticas de los alimentos. Preocupación acerca de las consecuencias repulsivas de la acción de comer, que se pone de manifiesto por el fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas y o energéticas asociadas a uno o más de los hechos siguientes: pérdida de peso significativa o fracaso para alcanzar el aumento de peso esperado o crecimiento escaso en los niños. 2. Deficiencia nutritiva significativa. 3. Dependencia de la alimentación enteral o de suplementos nutritivos por vía oral. 4. Interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. Criterio B. El trastorno no se explica mejor por la falta de alimentos disponibles o por una práctica asociada culturalmente aceptada. Criterio C. El trastorno alimentario no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa, y no hay anorexia nerviosa. Y no hay pruebas de un trastorno en la forma en que uno mismo experimenta el propio peso o constitución. Criterio D. El trastorno alimentario no se puede atribuir a una afección médica concurrente o no se explica mejor por otro trastorno mental. Cuando el trastorno alimentario se produce en el contexto de otra afección o trastorno, la gravedad del trastorno alimentario excede a la que suele asociarse a la afección o trastorno y justifica la atención clínica adicional. Anorexia nerviosa. Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Pero significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o en niños y adolescentes inferior al mínimo esperado. B. Miedo intenso a ganar peso o a engordar o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. C. Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia inapropiada del peso o la constitución corporal de la autoevaluación, o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Bulimia nerviosa. Criterio A. Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por 1. Ingesta de alimento en corto espacio de tiempo, en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingeriera en un periodo de tiempo similar y en las mismas circunstancias.
2. Sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimentos. Criterio B. Conductas compensatorias inapropiadas, de manera repetida, con el fin de no ganar peso, como son provocación del vómito, uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos, ayuno y ejercicio excesivo. Criterio C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 veces por semana durante un periodo de 3 meses. Criterio D. La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporal. Criterio E. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia nerviosa. Trastorno de atracones. Criterio A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los 2 hechos siguientes. 1. Ingestión en un periodo determinado. Por ejemplo, dentro de un periodo cualquiera de 2 horas de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. 2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Por ejemplo, sensación de que no se puede dejar de comer o no se puede controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. Criterio B. Los episodios de atracones se asocian a 3 o más de los hechos siguientes. 1. Comer mucho más rápidamente de lo normal. 2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. 3. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente. 4. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere. 5. Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. Criterio C. Malestar intenso respecto a los atracones. Criterio D. Los atracones se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Criterio E. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado, como la bulimia nerviosa, y no se produce exclusivamente en el curso de la bulimia. Por marco biológico tenemos que los factores genéticos juegan un rol importante en la predisposición a un cierto tipo de personalidad. Predisposición a desórdenes afectivos, así como una vulnerabilidad fisiológica. Además, los factores biológicos pudieran ser mediados por factores endocrinológicos al inicio de la adolescencia involucrados en el crecimiento y desarrollo en esta etapa de la vida. Los cambios físicos que se asocian con la adolescencia son el aumento de la masa grasa en mujeres y el aumento de la masa muscular en hombres. Sin embargo, en etapas prepuberales puede existir tendencia al sobrepeso tanto en mujeres como en hombres. Esto ocasiona motivaciones para iniciar restricciones alimentarias y una disminución del peso durante este periodo, considerando de preparación para el rápido crecimiento lineal asociado con la pubertad. Marco psicológico. El rechazo a la propia identidad sexual o a la heterosexualidad se ha sugerido como un posible mecanismo para el desarrollo de las alteraciones de la conducta alimentaria en ambos sexos. El adolescente rechaza muchas veces el convertirse en un adulto y ser como alguno de sus padres. Esto detiene la maduración sexual y el acceso a la etapa adulta. El adolescente en esta etapa de su vida se encuentra, por otro lado, estableciendo un sentido de identidad y autonomía propios. Estas alteraciones tienen un gran efecto sobre la dinámica familiar. Marco social. Se ha encontrado que las presiones sociales tienen influencia sobre el comportamiento dietético de una persona, encontrando mayores prevalencias de alteraciones en la alineación en poblaciones con mayores presiones hacia el ser delgado, tales como mujeres, sociedades occidentadas y profesiones en alto riesgo, como bailarinas. La tendencia a iniciar una dieta se suscita generalmente como respuesta a una presión social hacia lograr una figura corporal esbelta, que es el concepto de belleza que se ha venido manejando durante las últimas décadas a través de los medios de comunicación.